Le voy a hablar acerca de Jesús. ¿Cuántos quieren oír hablar acerca de Jesús? Amén. Quiero mostrarle una parte que de repente como iglesia nosotros no comprendemos o no entendemos acerca de Jesús. Y es del nombre de Jesús. ¿Ok? Nosotros no solo somos Jesús, ¿verdad? Nosotros creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Pero yo quiero hablarle de la importancia que tiene el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y lo quiero hacer a base de las Escrituras, del Antiguo Testamento hacia el Nuevo Testamento. A lo mejor no me tarde mucho, a lo mejor sí me tarde bastante. Lo importante es que usted y yo podamos aprender de que estamos con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Abra su Biblia en el libro de Hechos, por favor, capítulo 4 y versículo 12. Quiero leer dos citas bíblicas. Gloria al nombre del Señor. Cuando predicaba ayer dije, ¿será que voy a tener voz el día de mañana? Dije, ¿será que me va a ir empeorando? Pero no, gracias al Señor. Y mire que me he tomado puros tecitos, esos calientes, así con un poquito de limón. Y la miel se me pasó porque no la vi, pero me ha servido. Mire, aquí ahora se puede entender un poquito más que el día de ayer, creo yo. Aleluya. En el capítulo 4, versículo 12, quiero que analicemos lo que hay detrás del nombre de Jesús, ¿ok? Porque solamente lo vemos como cualquier nombre. Le voy a mostrar el por qué es importante el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿ok? Y por qué hay tanto poder en el nombre de Jesucristo. Alabado el nombre del Señor. Dice en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 12, y quiero que lo leamos todos juntos. ¿Qué dice? Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo, dado a los hombres, ¿en qué dice? En que podamos ser salvos. Una vez más, léanlo por favor, iglesia. Amén. Ahora brínquese a Filipenses, por favor. El libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 9, por favor. Gloria a Dios. Cuando lo tenga dicen amén, por favor. Capítulo 2, versículo 9 del libro de Filipenses. Dice la palabra del Señor: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, ¿qué dice? Se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. ¿Y qué sigue diciendo el 11? Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Puede sentarse. Nosotros los hispanos, nuestras culturas, la cultura hispana, la cultura latina, no le damos mucha importancia a los nombres. Nosotros le ponemos hasta nombres raros a nuestros hijos, ¿verdad? A mí me pusieron Luis. Y imagínense, Yosel, dice aquel. ¿Saben ni dónde se consiguieron ese nombre, verdad? Y cada uno tiene un nombre, pero los nombres nuestros no se pusieron porque tienen un significado, tienen que ver con nuestro carácter. Sin embargo, en la Biblia, los nombres que se usan para nombrar a sus hijos, los siervos, siempre describían el carácter de aquella persona a la que se le asignaba un nombre. Y es muy importante porque el nombre, en pocas palabras entonces, decía mucho acerca de la personalidad de esa persona. ¿Se recuerda el esposo de Abigail? ¿Cómo se llamaba?
No, Nabal se llamaba. Y le dice a Abigail, ¿verdad? Él actúa tal cual como es su nombre. Bien insensato, le dice. Fíjese lo que significaban, la importancia que tenían los nombres. Ahora yo quiero hablarle acerca del nombre de Cristo. Y el tema del mensaje es el poder que hay en el nombre de Jesús. Pero ¿por qué hay poder en el nombre de Jesús? Y si solamente es un nombre, ¿verdad? Un nombre aparentemente común y corriente, porque nosotros, como le digo, en nuestra cultura no tenemos ese tipo de tradición, podríamos decir, o creencia en que los nombres puedan significar algo en las personas. Y voy a contestar algunas preguntas en cuanto a este tema. ¿Por qué a Cristo se le dio un nombre que es sobre todo nombre? ¿Por qué a Cristo se le dio un nombre que es sobre todo nombre? La segunda pregunta es, ¿qué hizo que se le diera un nombre que es sobre todo nombre? En pocas palabras, ¿por qué se le dio a Cristo un nombre que es sobre todo nombre? Y la tercera sería, ¿qué significa que a Jesús se le haya dado un nombre sobre todo nombre? Esas son las tres preguntas que voy a contestar. Amén, iglesia. Entonces, quiero enfocarme primeramente, antes de hablarle del nombre de Jesús, en el Antiguo Testamento, de cómo nuestro Dios Todopoderoso se identificaba por nombres variados a su pueblo. Y eso es lo que quiero que veamos, y luego voy a traer esos nombres para el Nuevo Testamento, para aplicarlos a la persona de nuestro Señor Jesucristo, y que usted se dé cuenta, amén, por qué se le da un nombre que es sobre todo nombre. Los nombres de Dios en el Antiguo Testamento tienen mucho que ver con su personalidad. O sea, los nombres de Dios en el Antiguo Testamento hablan de la multifacética forma en nuestro Dios, de cómo es y de cómo Él actúa. Por eso se mencionan muchos nombres. Ahora usted dirá, yo solo miro Jehová, yo solo miro Dios, yo solo miro Señor. Sí, pero en el hebreo, en diferentes circunstancias, en diferentes tiempos, esos nombres significaban algo muy especial según la necesidad que tenía su pueblo. Amén. Nos habla de sus grandes atributos, los nombres de Dios en el Antiguo Testamento. Y nos habla de sus grandes atributos a través de esos nombres para que nosotros lo conozcamos. Porque si Él no se manifiesta de esa manera, ¿cómo nosotros podemos llegar a conocer a nuestro Dios? Por eso Él se manifiesta con diferentes nombres, y ahorita le voy a poner una lista de los nombres y lo que significa cada uno de ellos. Y a través de todo el Antiguo Testamento nosotros podemos ver los nombres de nuestro Dios, según la necesidad, según el momento, según el acontecimiento que se estaba viviendo para con su pueblo. Era la única manera que el pueblo del Señor podía realmente conocer a su Dios. Los nombres de Dios en el Antiguo Testamento habla de la capacidad que tiene en cualquier área posible. Se da cuenta que nosotros muchas veces limitamos a nuestro Dios. Pensamos que sí puede hacer una cosa que es fácil, pero una cosa que para nosotros parece imposible, pareciera ser que esa no la puede hacer el Señor. Y limitamos a Dios. Pero en el Antiguo Testamento, como le digo, cada una de esas circunstancias se dio y se usó ese nombre específico para que se diera cuenta el pueblo que para nuestro Dios no hay nada imposible. ¿Cuántos creen que para Dios no hay nada imposible? Nos hablan también de la forma de actuar de nuestro Dios en diferentes circunstancias. Alguien podía estar solo, alguien podía estar triste, alguien podía estar atemorizado, alguien podía querer saber lo que Dios iba a hacer, y nuestro Dios, aleluya, se manifestaba según la necesidad y según la circunstancia que era necesaria en ese momento. Pero también nos habla acerca de su amor y de su cuidado a su pueblo. Cuando el salmista David dice, Jehová es mi pastor, cuando usa ese término, está usando un término que describe el cuidado y el amor personal de nuestro Dios para con sus siervos. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Por lo tanto, entonces, los nombres de Jehová tienen un significado muy especial.
y apuntan hacia la persona de Cristo, porque Dios es todopoderoso, Dios es omnisciente. Hubo una mujer allá en el libro de Génesis que de repente Sara la echó de su casa. ¿Se recuerda? ¿Cuál es el nombre de esa mujer? Agar, ¿verdad que sí? Y dice que iba sola con su hijo. Y la mujer estaba desesperada, ya no hallaba qué hacer. Y dice que deja a su hijo a una distancia para que se muera, ¿verdad? Pero dice que se le aparece Jehová. Ahí se le aparece el Jehová que ve, dice. Aquel que todo lo mira, aquel que todo lo observa. Porque Dios, a pesar de ser una mujer, digamos pagana, una mujer no israelita, Dios atiende su necesidad. Bendito sea el nombre del Señor. Voy a ponerle un listado de lo que son los nombres del Señor, para que usted y yo aprendamos, porque de repente cantamos algunos cantos, ¿verdad?, relacionados con los nombres del Antiguo Testamento de nuestro Dios Todopoderoso. A ver, dígame uno. Perdón. Adonai, dice el hermano. Perdón. El Shaddai, dice el hermano. ¿Quién dijo usted? Jireh. Amén. Mire, hasta hebreo sabe usted. Alabado sea el nombre del Señor. Todos esos nombres tienen significados muy especiales, porque esos nombres, ya le dije, se asocian a la necesidad de su pueblo, a las circunstancias de su pueblo, y fueron de bendición, de protección y de guianza para su pueblo. Amén. Cuando estaban en guerras, Él es el Señor. ¿Cómo le llaman a ese Señor? El Señor Rafa. Dice, vamos a ver si es cierto que es Rafa. Ahorita vamos a descubrir al hermano Miguel. A ver, poneme la lista, por favor, de lo que son los nombres de Jehová en el Antiguo Testamento. Tenemos a Elohim. Esa palabra hebrea aparece en el primer versículo de la Biblia y significa que dice que es un término plural, porque recuérdese que nuestro Dios es trino. Amén. Nosotros creemos en la Trinidad acá. Es un término plural de majestad que subraya la fuerza, el poder creador y la soberanía de Dios de todo el universo. Mire lo que significa el nombre Elohim. Cada vez que se dice Elohim, eso es exactamente lo que estamos nosotros proclamando con nuestros labios. La Trinidad aparece, y aparece más de 2000 veces en el Antiguo Testamento. No en Génesis 1:1, ahí es donde aparece por primera vez, pero en todo el Antiguo Testamento aparece, aleluya, más de 2000 veces. Luego tenemos Yahvé, que nosotros traducido sería Jehová, ¿verdad? El que hace que llegue a ser. O se asocia también con el yo soy el que soy. ¿Se recuerda? ¿A quién le dijo eso? Al siervo Moisés, exactamente. No lo conocía de esa manera Moisés, y sin embargo él se revela en ese momento. Seré lo que seré, indicando que Dios es eterno, constante y autoexistente. O sea, Él no depende de nadie, no viene de nadie. Él ha existido y existirá siempre. Sigamos con el siguiente, porque solamente se lo quiero dar así rápidamente, porque no es el tema exactamente del mensaje, porque quiero hablarle del nombre de Jesús, ¿ok? Tenemos a Adonai. ¿Qué significa Adonai? Señor, maestro, amo o dueño. Esa es exactamente la definición de lo que significa Adonai. Se utiliza para expresar la soberanía de Dios sobre la vida humana y la sumisión del creyente a su autoridad. También tenemos al Shaddai, el Dios todopoderoso. Resalta a Dios como aquel que es suficiente para sostener, proveer y bendecir, a menudo asociado con la fuerza divina que cumple promesas. Sigamos leyendo, porque son varios. Elohim, Dios altísimo. Ahí no dice Elohim, ¿verdad? Elión. Destaca la supremacía de Dios
sobre cualquier otro Dios. Amén. Entonces, cuando usted dice Elión, ¿qué está diciendo? Dios de dioses, Señor de señores, alabado sea su santo nombre. Olam, ¿qué significa Olam? Dios eterno. Enfatiza que Dios no tiene principio ni fin, es inmutable nuestro Dios. Le estoy describiendo los nombres de Dios. Estoy tratando de hacer un resumen, pero bastante grande para no tardarme en el mensaje. Sigamos leyendo entonces los diferentes nombres. Ahora vamos más rapidito. Jehová Jireh. Esos son nombres compuestos del nombre de Jehová, ¿ok? Jehová Jireh. ¿Qué significa Jehová Jireh? El Señor proveerá. Ahora yo le hago la pregunta, ¿proveyó el Señor? Él siempre proveyó a su pueblo. Cuando estuvo en necesidad, cuando iba por el desierto, Él fue Jehová Jireh. Y ha sido nuestro Jireh también el día de hoy. También es Jehová Rafa. ¿Qué es Jehová Rafa? El que sana, exactamente. Amén. Gloria sea su santo nombre. Jehová Shalom. ¿Qué significa Jehová Shalom? El Señor es paz. Jehová Nisi. ¿Qué significa Jehová Nisi? El Señor es mi bandera. ¿Qué significa que el Señor sea nuestra bandera? ¿Solo una bandera así? ¿Qué se pone a pensar usted cuando el Señor dice que es su bandera? Dicho de otra manera también es, el Señor es mi estandarte. ¿Qué significa que Él sea nuestro estandarte o nuestra bandera? Yo por eso lo puse allí para que se le quede bien claro lo que significa que es nuestra bandera o nuestro estandarte. El Señor es mi bandera, es nuestro estandarte, el punto de reunión, protección y autoridad bajo la cual su pueblo lucha y encuentra la victoria, simbolizando dependencia absoluta de su poder. Dicho en pocas palabras, Dios en la guerra es nuestra victoria. Estamos seguros de que cualquier batalla que enfrentemos la vamos a ganar en el nombre del Señor, porque Él es quien pelea por nosotros. Dijo David, tú vienes a mí con espada y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, y Él te entregará hoy en mi mano, dice. Aleluya. También está Jehová Shammah. ¿Qué significa Jehová Shammah? El Señor está aquí. Amén. Él siempre está con nosotros. Jehová Ra. ¿Qué significa Jehová Ra? El Señor es mi pastor. Jehová Sidkenu. Mire, yo no sé hebreo, entiendan. Sidkenu. No puede ser Sidkenu porque no lleva acento. Sidkenu. ¿Qué significa? El Señor es mi justicia. Yo quiero que vea cómo se describe a Jehová en el Antiguo Testamento, porque esto lo vamos a traer hacia el Nuevo Testamento, para que vea que cada uno de esos nombres se le aplica a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea su nombre. También está Jehová Mekodishkem, el Señor que santifica. Aleluya. El Señor, mire, esos nombres no están ahí por gusto. Esos nombres fueron puestos a propósito. Recuérdese que Dios se está dando a conocer, pero Él todavía está muy lejos de los hombres en el Antiguo Testamento. Amén. Luego Él se va a hacer hombre para venir y vivir entre los hombres, y que podamos experimentar esto que se dice de Él en la tierra. Luego está Jehová Sabaoth, el Señor de los ejércitos. Dese cuenta entonces cómo esos nombres, aleluya, de Dios tienen que ver con el trato que Dios tiene con su pueblo. Porque eso es exactamente lo que está tratando de mostrarnos el Antiguo Testamento cuando nos muestra todos los nombres de Dios, para que veamos la obra redentora desde el Antiguo Testamento para con su pueblo. Cómo cada uno de ellos cubre las necesidades básicas de su pueblo. Y fíjese de esto, todo lo cubre el Señor. El pueblo de Israel estaba cubierto completamente. Por eso siempre le dice, ustedes no deben de temer, porque yo estoy con ustedes. Él podía hablar de una manera, hermanos, en la cual es más, le dijo a Isaías,
Pregúntale quién de esos dioses que ellos proclaman puede anunciar el futuro. ¿Quién lo puede hacer? Ninguno, dice. Solo yo soy Dios de toda la tierra, dijo el Señor. Amén. Segundo punto, ¿por qué se le dio entonces? Pasándonos al Nuevo Testamento, porque no quiero estar mucho en el Antiguo, porque mi punto es, ¿por qué hay poder en el nombre de Jesús? Amén. ¿Por qué hay poder en el nombre de Jesús? ¿Por qué se le da a Jesús un nombre que es sobre todo nombre? Si nosotros nos vamos a la cita de Filipenses, vayamos a Filipenses una vez más, por favor. En el contexto de lo que leíamos al principio, nosotros nos damos cuenta cuál fue la razón por la cual a él se le da un nombre que es sobre todo nombre. En el capítulo 2 y versículo 5 dice la palabra del Señor: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, mire la maravillosa obra de Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Óigalo bien, no estimó el ser igual a Dios. ¿Por qué? Porque vio a un mundo pecador, porque vio a un mundo necesitado. La Biblia dice que tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Pero en el libro de Hebreos nos dice la palabra del Señor que no le gustaron los sacrificios ni los holocaustos. Amén. Y él dijo: Señor, yo voy a hacer tu voluntad, le dijo nuestro Señor Jesucristo al Padre. Algo único en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, sigamos leyendo. ¿Qué sigue diciendo la palabra del Señor? El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Fíjalo bien, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué entonces a Jesús, aleluya, se le da un nombre que es sobre todo nombre? Por su obediencia perfecta al Padre Celestial. Porque estuvo dispuesto a quitarse de toda la realeza para venir a morir por el pecador. Es un hombre sin igual. Es un hombre único. No hay otro en la tierra como él. Dice la Biblia que él perfectamente obedeció al Padre. Y cada vez que nosotros obedecemos a nuestro Padre, recibimos nosotros recompensa, recibimos bendición, recibimos buenos resultados. Pero en el caso de nuestro Señor Jesucristo, la obediencia fue perfecta. No es como nuestra obediencia. Esa obediencia entonces no fue fácil para el Señor, porque vino y no vino a un mundo el cual lo recibió con grandes halagos, con grandes cosas, haciéndole sentir bien acá en la tierra. No, a él le fue de la patada, podríamos decir nosotros. Y sin embargo, a pesar de eso, decide obedecer al Padre de una manera perfecta. Su fe perfecta a lo que Dios había establecido. Porque los hombres deben de creerle a Dios, confiar en Dios, esperar en Dios. Y ninguno lo pudo hacer perfectamente como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Fe de principio a fin. Aún estando en la cruz, nuestro Señor Jesucristo confió en el Padre. Aún con todo golpe, aún con todo rechazo, aún cuando lo dejaron solo todos los discípulos y todas las personas. ¿Se recuerda lo que dijo Jesús? Mire la fe tan grande y tan poderosa, lo que puede hacer en el corazón de un ser humano. Él lo dijo de esta manera: Señor, me he quedado solo, dijo, hablando acerca de las personas que le rodeaban, discípulos, mujeres, lo que usted quiera. Pero dijo, pero yo no estoy solo, dijo. Fíjese, físicamente sí estaba solo, pero espiritualmente él sabía que el Padre estaba con él.
Y en la cruz se dio cuenta de la separación que hubo, pero siguió confiando en nuestro Señor. Siguió teniendo fe. Confiar a pesar del sufrimiento, confiar a pesar de la adversidad, porque sabía a qué había venido. Amén. Puestos los ojos en el autor y consumador de la fe. Él es el autor de esa fe. Él es el que nos muestra el modelo a seguir. Esa fe que cambió vidas en el tiempo que estuvo y que sigue cambiando vidas, aunque Él ya no está como persona físicamente. Porque lo que pasa es que a Él le quedó un nombre que es sobre todo nombre. Y ese nombre no solamente quedó allá en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, todavía el día de hoy tiene poder para hacer cambios. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué se le dio un nombre que es sobre todo nombre? Por su sacrificio extremo sobre toda la creación. Se sacrificó, dio su vida a pesar de no ser culpable, a pesar de que no se halló pecado, dice, en él. Un sacrificio, hermanos, perfecto ante el Padre Celestial. Y lo hizo por Él. Un sacrificio perfecto merece, ¿qué, hermanos? Una exaltación perfecta. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Por su gran humildad de hacerse como los hombres y vivir en completa dependencia del Padre Celestial. Porque Cristo no solamente cuando vino a la tierra era Dios, pero también era hombre. Pero Él nunca actuó de tal manera que decía, yo soy Dios, yo voy a hacer milagros para poder comer, voy a hacerme una mi casa para poder descansar. No. Él vivió como nosotros, pero vivió una gran dependencia de nuestro Dios. No hablaba nada que el Padre no le hubiese dicho que hablase. No actuaba de manera incoherente con el Padre. Todo iba de acuerdo a lo que el Padre le agradaba. Increíble la dependencia de nuestro Señor Jesucristo. Cuando un hijo se porta bien, cuando un hijo hace las cosas bien, ¿qué hace un padre? ¿Verdad que lo exalta, lo admira? Bueno, en el caso de Jesús, es el hijo obediente. Amén. Es el hijo que confía, es el hijo que cree, es el hijo que espera, es el hijo que sabe en quién ha puesto toda su confianza. Bendito sea su santo nombre. ¿Por qué se le dio a Jesús un nombre sobre todo nombre? Aleluya. Por ese amor incondicional al Padre y al pecador. Un amor incondicional, hermano. Ninguno de nosotros merecía que Cristo viniera a la tierra. No hay hombre que lo merezca. No tenemos ningún mérito nosotros, pero Él lo hizo. Lo hizo por el Padre y lo hizo por nosotros. Por eso nuestro Señor Jesucristo merece toda honra y toda gloria, porque nosotros no lo merecíamos y Él lo hace por nosotros. Entonces, viendo todas estas características, ¿por qué se le da a Jesús un nombre que es sobre todo nombre? Porque Él se distingue de todos los demás. Nadie en la tierra puede igualarse a Jesús. Entonces, la máxima autoridad en los cielos, el que da y el que quita, el que pone y el que también quita, hermanos, es el que se encarga de establecer el nombre de Jesús como máxima autoridad por sobre todas las cosas. Y nadie puede hacer nada al respecto. Porque en este caso, Dios es quien le da un nombre que es sobre todo nombre. Yo puedo tener fama, usted puede tener fama, usted puede tener dinero, yo puedo tener dinero, usted puede tener cosas, puede tener estudio y todo. Pero su nombre solamente tiene poder sobre ese estudio, sobre esas cosas que usted proclama. En cambio, Jesús, a Él se le dio un nombre sobre todo nombre. Pero no se lo dio Él mismo, se lo dio el Padre Celestial. Y eso es algo muy importante. No lo podemos dejar como cualquier cosa.
porque no hay otro hombre al que se le haya dado tanta autoridad como se le dio a Jesús. Y esa autoridad representa mucho en la tierra. Entonces, ¿cómo es que el Señor le da? Dios honró su sacrificio por el pecado. Eso es lo que hace Dios al darle un nombre sobre todo nombre, porque Él entregó su vida por el pecado. Dios exalta el nombre de Jesús y lo pone por sobre todo nombre. Amén. Moisés fue grande en Israel y lo admiran los judíos todavía el día de hoy, pero nadie puede salvar en el nombre de Moisés. El nombre de Moisés tiene sus limitaciones. En cambio, el nombre de Jesús no tiene limitaciones. David es un gran guerrero en la Biblia. Amén. Pero David falló, dice la palabra del Señor en el libro de los Hechos, y fue sepultado y se pudrió ahí, ¿verdad? Su cuerpo. En cambio, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo no quedó en la tumba. Resucitó al tercer día. Alabado sea su santo nombre. Exalta el nombre de Jesús por sobre Abraham, por sobre Moisés, por sobre Elías, Juan el Bautista, todos los hombres famosos que pudieron haber en la Biblia. Ninguno de ellos se iguala al nombre de Jesús. Pero no solamente, aleluya, le exalta su nombre sobre todo nombre, sino que también Dios a ese nombre, aleluya, le da poder absoluto al nombre de Jesús. Aleluya. Y eso es algo muy importante, porque nosotros hemos experimentado el poder del nombre de Cristo. Que si confesares que Jesús es el Señor. Aleluya. Oiga, qué tan sencilla es esa oración. Parece insignificante. Yo cuando la hice dije, pero no sentí que bajaron ángeles, que se me pararon los pelos. No, solo dije que Jesús era mi Señor y todo cambió en mi vida. Porque Dios puso poder en el nombre de Jesús, exaltándole y levantándole por sobre todas las cosas. Dios le da a ese nombre la máxima autoridad por sobre todas las cosas. David sucumbió ante el enemigo y los siervos del Señor sucumbieron ante el enemigo. Amén. Pero ante el nombre de Jesús, toda autoridad se somete. Es algo increíble que aún inconscientes nosotros podemos experimentar la autoridad que tiene Jesús. Yo he oído y me ha pasado a mí esto que le voy a decir. A veces me ha tocado estar durmiendo y empiezo a soñar cosas horribles. No sé qué ha pasado, y de repente siento que los demonios me están agarrando y me tienen del cuello, hermano, y no sé qué, estoy que me desespero. Mire, me quedo inamovible y no puedo hacer nada, y quiero abrir mi boca y no la puedo abrir. Y ¿sabe qué? Es increíble lo que pasa, al menos a mí, que lo que me viene a la mente es: di Jesús, por favor, di Jesús. Y yo quiero, y no me sale, pero yo por dentro estoy clamando y le estoy diciendo: Jesús, ayúdame. Y de repente, así como tartamudo, digo: Jesús. ¡Qué autoridad más tremenda! Pero es un sueño, dirá usted. Es inconsciente. La hermana dice que el miedo se puede. ¿Ha sentido miedo usted? Horrible, ¿verdad? Ahí ni el esposo le puede ayudar, ¿verdad? El otro roncando a la par suya. ¡Qué tremendo! Jesús es una garantía.
para nosotros. Porque a Él, a ese nombre, se le dio la máxima autoridad. Alabado sea su santo nombre. Dios le da un nombre que es sobre todo nombre, pero es Dios. Dios establece que toda lengua, dice Él, aleluya, que toda lengua, ¿qué dice que va a ser toda lengua, hermano? Va a confesar. Muchos lo niegan el día de hoy. Muchos dicen, no, Jesús no es el Hijo de Dios. No, Jesús no es el Salvador. No, Jesús es una mitología. Un día, dice la palabra del Señor, toda lengua confesará. Y eso lo van a ver nuestros ojos. Porque todo lo que Dios dice se cumple. Todo lo que Dios dice es verdad. Todo lo que Dios dice viene a la realidad. Nadie puede parar lo que ha dicho la palabra de nuestro Dios. Aleluya. Toda lengua confesará que Jesús es el Señor, dice la Biblia. Ya nosotros ya lo confesamos. Ya nosotros ya lo experimentamos. Y no nos ha decepcionado el Señor Jesús. Pero también dice que no solo toda lengua. ¿Qué otra cosa dice también? Y toda rodilla, dice. No lo quieres hacer a la buena, lo vas a hacer a la mala. Amén. Aquellos que siguen al diablo, aquellos que siguen sus propios pensamientos y dicen, no, yo soy el rey, no, yo hago lo que quiero. No, señores. Va a haber un día en el que todos se van a doblar ante Jesús. Y nosotros con Jesús vamos a ser testigos de que la palabra del Señor se va a hacer realidad. Aleluya. Es victoria tener a Jesús, hermano. Es una maravilla tener a Jesús. Cuando yo le describía los nombres de Jehová, los nombres del Dios Todopoderoso en el Antiguo Testamento, nos hablan acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Porque Él también es Shalom. Él es el Jesús que trae paz. Amén. Él es el Shabbat, el que trae reposo. Alabado sea su santo nombre. Cristo es el ejemplo supremo entonces. Cristo es la misma naturaleza de nuestro Dios. Cristo se vació a sí mismo, aleluya, y se convirtió en un hombre. ¿Se recuerda cuando Él, antes de nacer, cómo le dijo el ángel que iba a ser? Allá en Isaías se dice también. Uno de los nombres que se le dio fue Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Amén. Y el otro que se le dio fue Jesús. ¿Qué significa Jesús? El Salvador, el que salva, exactamente. Amén. Y vaya si no describe a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Al nombre de Jesús, entonces, se le da todo poder, pero no solamente poder en la tierra. El nombre de Jesús tiene poder en el cielo, en la tierra, en el infierno, a donde usted quiera. Allí el Señor Jesucristo es Rey y Señor de señores. ¿Pero por qué? Porque Dios se lo dio. Él no se proclama a sí mismo, a Él se lo da el Padre Celestial. ¿Ya nos dimos cuenta por qué se lo da? ¿Cuál es la razón por la cual Él obtiene un nombre que es sobre todo nombre? Ahora, ¿qué significa que Jesús tenga un nombre sobre todo nombre entonces? ¿Qué significa que Jesucristo o Jesús tenga un nombre sobre todo nombre? Que en el nombre de Jesús, en pocas palabras, hay salvación y vida eterna. Ese es el significado. Cuando le da un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Y eso lo dice la palabra del Señor, que solamente en el nombre de Jesús hay salvación. Todo aquel que diga que puede salvar por un grupo religioso o por de repente alguna ideología que se inventó es mentira. No fue autorizado por el Padre, porque el único que puede salvar es Jesús. O sea, en el nombre de Jesús entonces el significado es, ¿por qué es un nombre que es sobre todo nombre? Porque el nombre de Jesús puede salvar.
Pero no solamente puede salvar, puede dar vida eterna también. Amén. Dese cuenta de la importancia que tiene el nombre de Jesús. Salvación, vida eterna. En pocas palabras, en el nombre de Jesús hay justificación para con el Padre Celestial. En el nombre de Jesús hay poder para rescatar. Amén. En el nombre de Jesús hay poder para borrar el pasado. Santo Dios. Dice la palabra del Señor que ya no nos va a tomar en cuenta nuestros pecados pasados. Los clavaron en la cruz. El acta que estaba en nuestra contra, que nos era contraria, dice la Biblia, Él la clavó en la cruz. En su nombre, nuestro pasado quedó atrás. Ahora somos nuevas criaturas por el nombre de Cristo Jesús. Bendito sea su santo nombre. En el nombre de Jesús hay perdón de pecados. No hay otro nombre que pueda perdonar pecados, porque ¿cómo usted puede ponerse de acuerdo con el Padre Celestial? Señor, yo quiero que me perdone los pecados, pero ¿qué puede hacer acá? Nada. En cambio, Él ya lo hizo. Y a pesar de que lo hizo hace más de 2000 años, todavía el nombre de Jesús perdona pecados. ¿Se recuerda cuando estaba aquel paralítico? Y lo hizo a propósito el Señor. Y dijo, tus pecados te son perdonados. Y lo hizo a propósito. Tus pecados te son perdonados. Todos se quedaron viendo así, ¿verdad? ¿Y quién es este para perdonar pecados? ¿De qué se la lleva? Si solo Dios puede perdonar pecados. Exactamente eso era lo que estaba mostrando él ahí. Y luego lo reta, ¿verdad? A ver, ¿qué quieren ustedes? Les dice. ¿Que le diga eso o que le diga mejor, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa? Pues para que veáis. Aleluya. Ahí estamos nosotros viendo al mismo Dios hecho carne del Antiguo Testamento en la tierra. ¿Sí se da cuenta? Porque lo mismo que hizo Jehová, aleluya, y yo quiero que se dé cuenta de una cosa, con diferentes nombres que aparecieron en diferentes circunstancias y problemas y situaciones, se condensa todo eso en un nombre. Porque en el nombre de Jesús está todo eso. En Él ya nos dimos cuenta que hay salvación y hay vida eterna. En Él hay poder para rescatar. En Él hay poder para borrar el pasado. En el nombre de Jesús hay poder para perdonar los pecados de los seres humanos. En el nombre de Jesús hay sanidad tanto para el alma como para el cuerpo. Así como el de allá atrás. Pero también, aleluya, en el nombre de Jesús, ¿está listo? Toda persona puede ser santificada. Amén, iglesia. Qué barbaridad eso. Porque se le dio un nombre. Por eso no usemos el nombre de Jesús en vano, como lo hace la gente allá afuera. Pongamos el ejemplo. Seamos de testimonio a las personas. No nos riamos cuando ellos hacen ese tipo de bromas en cuanto a nuestro Salvador, hermanos. Porque por Él es que usted y yo estamos el día de hoy aquí bien bendecidos. Ahora, ¿Jesús puede ser el que ve? Sí te vio. Yo me recuerdo de una escena en los evangelios cuando Jesús mandó a los discípulos a cruzar el lago, ¿verdad? Váyanse, dijo, yo los alcanzo después. Y dice que Él se quedó orando en un monte. Y el libro de Marcos es el que lo dice. Y dice que de repente vino, diga conmigo, de repente vino una gran tempestad, ¿verdad? Y el mar estaba agitado, hermano. Y dice que estaban muriéndose de miedo y no hallaban qué hacer. El libro de Marcos creo que es el que dice
que Él los vio, dice. A Él no se le oculta nada, iglesia. Y quiere decirte en esta tarde algo. Dios te ve y conoce tu condición. Sabe cómo estás. Sabe si tienes temor o no tienes temor. Pero Él siempre está vigilando y siempre está listo para ir a ayudarte. Me recuerdo que dice la Biblia que Él entonces baja, pero lamentablemente no pudo llegar hasta ellos porque había agua de por medio. Tremendo, hermano, nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué puede impedir a nuestro Señor Jesucristo? Lo mismo que pasaba en el Antiguo Testamento. Nada podía impedir que llegase Jehová a ayudar a su pueblo. Él caminó sobre el agua. Caminó sobre el agua. Y les trajo paz. Por eso Él les dijo también en algún momento: mi paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. Aleluya. Él es nuestro Shaddai. Él es nuestro Adonai, creador del cielo y de la tierra. Amén. Él es nuestro estandarte, porque nos ha dado la victoria para con el enemigo. El enemigo nos ganaba siempre la batalla a nosotros sin el Señor Jesucristo. Nos tenía todos miserables, pero llegó Jesús y ya no nos gana ahora. Porque cada vez que clamamos el nombre de Jesús, Él viene en nuestra ayuda. Él pelea por nosotros. Y hasta el día de hoy no nos ha dejado solos el Señor. Jesús, el nombre de Jesús santifica al creyente. En el nombre de Jesús, el diablo, los demonios y toda autoridad maligna huye de la presencia del Señor. Huye de la presencia del Señor. No se puede acercar el enemigo a su iglesia, porque el enemigo ve la sangre que muchas veces usted no ve en su vida. Me gustaba ese canto que decía que nuestra casa está cubierta con la sangre de Jesús, y por eso no puede acercarse el enemigo. Exactamente, porque nosotros tenemos a Jesús, iglesia. ¿Está contento de tener a Jesús? ¿Se da cuenta por qué el nombre de Jesús es sobre todo nombre? Porque no hay nada en absoluto que no pueda ser el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Alabado su santo nombre. En el nombre de Jesús se cambia el destino de una persona que lo confiesa. Una persona puede venir derrotada, miserable, en la pura desgracia, pero el día en que confiesa a Jesús, la vida de ese hombre cambia. Aquella mujer, hace poco veíamos a Rahab la ramera. Ella reconoció que Jehová era Dios sobre todos los dioses. Le creyó y confió en Jehová. Su vida cambió. Su vida fue diferente. Llegó a ser de la descendencia mesiánica. Así es todo aquel que recibe a Jesús. Viene a ser de la familia de Dios. Amén, iglesia. Los rescatados por la sangre del Cordero. En el nombre de Jesús se multiplican las cosas. Dice la Biblia allá que en el Antiguo Testamento Dios les proveía de maná. Jesús dijo: yo soy el pan de vida que descendió del cielo, dijo. Él es el pan de manera espiritual y de manera física. ¿Se recuerda cuando estaban las 4,000, 5,000 almas de que estaban escuchándolo? Y llegó un momento en el que estaban hambrientas. Y probó a sus discípulos y les dijo: denle de comer. Y empezaron a hacer cuentas para ver si tenían lo suficiente, ¿verdad? Y no lo tenían. Entonces el Señor dijo: siéntelos. Ora al Padre. Y esos planes se multiplican. Esos peces se multiplican. Y no solamente se multiplican, quedan todavía 12 canastas después. Él es el proveedor de todas las cosas. Para Él no hay nada imposible. Aleluya, alabado sea su santo nombre.
O sea, en el nombre de Jesús entonces está condensado todos los nombres de Jehová de los ejércitos, del Dios Todopoderoso, en la persona de Jesús. ¿Sí se da cuenta? No necesitamos decir Jesús Nisi, Jesús perdón. Jesús Shaddai, Jesús. No. Jesús contiene todo eso en su nombre. Alabado sea el nombre del Jesús. Porque Cristo es la imagen del mismo Dios. Quiero leer 3 citas. Ya estoy terminando. Juan capítulo 1, versículo 18. Voy a pedirle a los músicos que se preparen. Vamos a alabar a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a exaltar su nombre. Dice la Biblia. Léalo conmigo, por favor. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Aleluya, hermanos. Él es Jesús, nombre sobre todo nombre. Dice Colosenses capítulo 1, versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Amén. Alabado sea su santo nombre. Dice el libro de Hebreos, capítulo 1 y versículo 3. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Mire lo que dice la palabra. Léalo conmigo, por favor. ¿Qué dice? El cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, dice la palabra de nuestro Dios. Cristo merece toda adoración y toda exaltación de parte de nuestras vidas. Porque por el nombre de Jesucristo es que tenemos una familia, es que tenemos vida, es que nos sustentamos, porque Él es, aleluya, y será por los siglos de los siglos nuestro Salvador. Aleluya, bendito sea su santo nombre.